Bienvenidos a la clase 21 de cálculo en varias variables. Estoy ensayando una nueva, digamos, versión para hacer este video y esta es la cuarta vez que lo hago. Eh, He escrito 3 veces esta clase y la última vez simplemente se bloqueó el sistema y no resultó ningún video de la grabación. Por tal razón, voy a utilizar pues, las notas del último intento y dar la clase con ella. Es importante, yo trato de hacer todas las clases escribiendo en la misma clase. Esta va a ser un poquito diferente simplemente porque he tenido pues como muchísimos tropiezos para hacerla, pero en adelante ustedes saben que este, digamos, voy a ir copiando para que ustedes puedan tomar nota. Es importante que ustedes tomen nota durante la clase porque eh, eso hace parte del aprendizaje. Cuando usted escribe se da en cuenta que hay índices, que hay una serie de cosas y pues es parte integral, digamos, del aprendizaje. Entonces la clase 21 es la integral de línea. Bien. Se hace una curva en R2 o R3. Suave, recuerden que suave significa que existe R' y es continua y además es diferente de cero en todo el interior del intervalo del parámetro, donde el parámetro t varía entre A y B y está dada por la parametrización R de t con coordenada x de t y y de t. Sea f una función definida en C, es decir, puede estar definida en un dominio más amplio, pero nos interesa que esté por lo menos definida en C. Es decir, hay una restricción de f a c donde para cada punto de la curva podemos asignar, digamos, la función. Entonces, la integral de línea de f a lo largo de C, se define utilizando el diferencial de recorrido que definimos en la clase anterior, que era la norma de R' de t de t, se define como la integral sobre la curva de f de xy diferencial de recorrido. Estoy escribiendo diferencial de recorrido y no de r para evitar que haya confusión entre la coordenada r de coordenadas polares. Y entonces, pues, y para hacer énfasis que es diferencial de recorrido o diferencial de arco. Bien, entonces en una parametrización concreta, donde esta curva es suave, va a ser f de x de t, y de t, raíz de x' cuadrado más y cuadrado, que esto no es otra cosa que la norma de r' diferencial de t. Esta parte toda no es otra cosa que el diferencial de arco o recorrido. Veamos un ejemplo. Sea f igual a 1, constante, entonces tenemos que la integral de esa integral de línea cuando f se adopta como 1 constante es simplemente la integral del diferencial de recorrido, que vimos que justamente da integral entre a y b de la norma de r' de t de t, que es justamente lo que usamos para definir la longitud de arco. Entonces, cuando se toma f igual a 1, coincide con la longitud de arco. De allí que, digamos, permite pues entender por qué el nombre de integral de línea a lo largo de C. Es decir, está midiéndose pero simultáneamente teniendo en cuenta el valor f de xy. El segundo ejemplo nos va a sustanciar más esta observación. Si f de xy es mayor que 0, digamos, por lo menos en toda la curva C, entonces la integral de línea f de xy, diferencial de recorrido, representa el área de la cortina, o que sería geométricamente lo que se denomina un tronco de prisma, de base C y altura
en el punto XY dada por f de XY. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que pintamos los ejes coordenados, le ponemos, digamos, las flechitas que dan la orientación positiva, supongamos que esta sea la curva C en el plano XY y vamos a expresar f de XY como z. Z es igual a f de XY. De manera que aquí vamos a tener el valor de f de XY al inicio, digamos, de la curva y así vamos a obtener, digamos, un perfil. Aquí vemos que en este punto final, digamos, la f de XY era un poco más grande. En un punto genérico XY, por un diferencial de recorrido dado por este corrimiento que tenemos acá, vemos que ese producto del diferencial de recorrido por f de XY, que es la altura, digamos, de esa cortina, pues nos da el área de esta regletica. Y la suma de todas esas regleticas, que es pues la integral, nos va a dar el área de esta cortina que tenemos acá. De manera que podemos interpretar f, la integral de f de x y diferencial de recorrido como el área de la cortina. Listo. De modo que vemos que podemos darle interpretaciones concretas y útiles al concepto de integral de línea. El tercer ejemplo es: considere un alambre C, donde C pues es la curva y es la posición, digamos, del alambre, y f de xy va a dar la densidad lineal del alambre, es decir, el peso por unidad de longitud en la posición xy de ese alambre. Ese alambre no tiene que ser un alambre, digamos, normal o estándar, que pesa básicamente lo mismo por centímetro en todo punto, sino que puede ser un alambre que es más pesado o menos pesado dependiendo de la posición en donde uno esté mirando el alambre. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tenemos para ese sigma de XY? Ese sigma de XY es la notación que con frecuencia se usa para la densidad lineal en algunos cursos de ingeniería, pero puede llamarla f de XY igual. Entienda que esto es la densidad lineal. De manera que el producto de la densidad lineal por un diferencial de recorrido, que es también una longitud, pues nos va a dar un diferencial de masa. Este producto captura el diferencial de masa o cuánto pesa por un diferencial de recorrido. Y cuando yo integro sobre todos esos diferenciales de masa, ¿qué voy a obtener? Pues la masa total. Vamos a llamarla MT. Es la masa del alambre. Ahora, el centro de masa del alambre está dado por, digamos, x barra y barra, donde este x barra va a ser 1 sobre la masa total integral de x de m. Es decir, esto es el promedio ponderado de las x por toda la masa. Es sumar las x por las masas, por la población, digamos, dividido la población total. Eso equivale a un promedio. Esto, la suma de x por la correspondiente contribución a la masa dividida por la masa total, de nuevo, es un promedio ponderado. Y eso, para una, digamos, parametrización concreta, va a ser x de t por sigma de x de t y de t por, pues aquí ya no me cupo, por la norma de x' de t, que es x' de t al cuadrado más y' de t, perdón, de r' de t, que es x' de t cuadrado más y' de t cuadrado de t. Y similarmente se hace para la coordenada y. De nuevo también es un promedio ponderado, 1 sobre la masa total integral de los y de m. Entonces es esta suma sobre las y por las contribuciones de la población dividido la población total, que es el concepto de promedio o ponderado, la suma ponderada. De manera que esto también lo podemos expresar en términos de la parametrización y da
el resultado concreto. Hagamos un ejemplo de una integral de línea genérica abstracta. Bueno, no tan abstracta, para un ejemplo concreto, pero sin darle pues una connotación, digamos, física. Evalúe la integral de línea sobre una curva C de x y a la 4 diferencial de recorrido, donde C es la mitad derecha del círculo x2 más y2 igual a 16. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Primero, pues vamos a hacer una ilustración. Aquí está el eje X con la flechita, el eje Y pintamos el lado derecho de un círculo de radio 4. Entonces este es el punto menos 4, este es el punto 4 y este es el punto 4. Y se va a recorrer, digamos, esta curva. Entonces hay varias preguntas que a usted le deben surgir cuando mira, digamos, este ejemplo concreto. La pregunta, las preguntas que le surgen, por ejemplo, son: en una integral de línea de una función escalar, ¿importa si se recorre en esta dirección o en esta dirección o en la dirección reversa? La respuesta es: no depende en qué dirección se recorra. Como ustedes ven, este diferencial de recorrido ya es una norma, ya no le importa, digamos, la dirección. Es simplemente mide metros cada vez que recorre metros o cualquier unidad de longitud que usted esté usando. No tiene signo, no tiene direccionalidad. Y esta es una función escalar. Ok. Bien. De manera que no se afecta, digamos, por la dirección en que se recorra la integral. La segunda observación es: bueno, ¿qué tal si yo escojo otro parámetro con donde esto inicia en 0 y acaba en 200? Me va a dar distinta esa integral de línea. Resulta que no depende de la parametrización concreta, en tanto esta de que representa una curva suave donde, digamos, R' del parámetro T cumpla las condiciones de suavidad que usted necesita exigir. Y de esta manera es independiente de si usted recorre esa curva primero más despacio y después más rápido, o la hace más rápido y después más despacio. No depende del paso, digamos, al que usted use para recorrer la curva. Entonces, C puede parametrizarse como en coordenadas polares como x coseno de t, y seno de t, donde el t está variando entre menos pi medios y pi medios. Obviamente usted puede usar otros ángulos, por ejemplo aquí que el ángulo se mida desde acá, entonces esto quedaría, digamos, x sería 4 seno de t y y diría 4 coseno de t, y el ángulo se mediría desde aquí y variaría desde 0 hasta pi. Es otra reparametrización y es perfectamente válida y no va a afectar el resultado. Bueno, usando esta, pues en coordenadas polares estándar, r de t queda 4 coseno t, 4 seno de t, y la norma de eso que está acá va a quedar pues la derivada de x, que es x', queda menos 4 seno de t, y la derivada de y' queda 4 coseno de t. Y la norma da esto al cuadrado más esto al cuadrado, que queda 16 seno cuadrado más coseno cuadrado, raíz de eso. Entonces seno cuadrado más coseno cuadrado da 1 y queda raíz de 16, queda 4. De manera que de aquí, de todo este radical, se obtiene un 4. Aquí hay otro 4 a la 4 y aquí hay otro 4. Queda 4 a la 6 que va a salir acá. Queda la integral entre menos pi medios y pi medios de seno a la 4, que provenía de acá, por coseno de t. Fíjense que esto tiene la forma u a la 4 de u, porque si u es seno de t, du es coseno de t de t. Entonces u a la 4 de u integra como u a la 5 sobre 5, donde u era seno de t. Entonces nos queda 4 a la 6 por seno de t a la 5 sobre 5 evaluado entre
entre menos pi medios y pi medios. Ahora, esto cuando se evalúa en el límite superior da 1 a la 5 y en el límite inferior da menos 1 a la 5. Menos 1 a una potencia inmar da menos 1. Entonces va a dar 1 menos menos 1 que da 2 y entonces el resultado final es 4 a la 6 por 2 sobre 5. El último ejemplo que vamos a ver en este primer video de la clase 21 es el ejemplo 5, que nos pide encontrar la masa y el centro de masa de un alambre delgado que tiene la forma de cuarto de círculo x2 más y2 igual a r2, donde r pues es una cantidad constante, donde la x es mayor o igual que 0 y la y mayor o igual que 0. Quiere decir que estoy en el primer cuadrante. Si la densidad lineal está dada por sigma de xy igual a x más y, es la suma de la coordenada x más la coordenada y del punto. Bien, entonces hacemos primero un gráfico de la región, el eje x con su flecha, el eje y con su flecha, y de nuevo es el círculo de radio r y solamente en el primer cuadrante. Listo. Aquí podemos usar entonces las coordenadas polares donde x es r coseno de t y y r seno de t, y el parámetro que acaba siendo el ángulo polar va entre 0 y pi medios. 0 y pi medios. De modo que el r de t pues queda siempre siendo el vector con componentes r coseno de t y r seno de t, y r' de t pues sería la derivada de esto, que sería r seno de t, r coseno de t, la derivada de seno coseno y de coseno menos seno. Y la norma pues da la suma, la raíz de la suma de los cuadrados de esto, pues ustedes ven que queda raíz de r2 por seno cuadrado más coseno cuadrado queda 1 y queda raíz de r2 que es r. Bien, entonces de modo que la masa total la podemos simplemente calcular como la densidad por el diferencial de recorrido, densidad lineal por el diferencial de recorrido, y aquí pasamos a la parametrización concreta. Entonces entre 0 y pi medios la sigma estaba dado por la coordenada x de t más la coordenada y de t, por según esta prescripción, entonces r coseno de t más r seno de t, y el diferencial de recorrido era esta norma por dt, pues esa norma es r de t, que obviamente es lo que uno tiene normalmente de longitud de arco. R de teta es la longitud de un arco. Entonces, pues, ¿y cuánto integraría esto si se hiciera entre 0 y pi medios? Daría r pi medios, que es un cuarto de pi r2, que es lo que nosotros sabemos que es la longitud de toda la circunferencia. Muy bien. Entonces, pues, en fin, tenemos aquí r y además aquí otra r, esto va a dar un r cuadrado, el coseno integra como seno, el seno como menos coseno, y se evalúa entre 0 y pi medios. Este seno evaluado arriba da 1 y evaluado abajo da 0, mientras que el coseno evaluado arriba da 0 y evaluado abajo da 1, entonces queda 1 menos menos 1 queda 2, queda 2r2. Esa sería la masa total, digamos, del alambre. Ahora, calculemos las coordenadas del centro de masa. La coordenada x del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total, que es 2r2, integral de x sigma de xy diferencial de recorrido. Dijimos que este sigma de xy diferencial de recorrido es el diferencial de m, y esto sería, digamos, el promedio ponderado de las x sobre la masa total. Muy bien. De manera que esto va a quedar 1 sobre 2r2 integral en 0 y pi medios, x, la coordenada x en función de t es r coseno de t, la sigma sabíamos que era x de t más y de t, o sea, r coseno de t más r seno de t, por el diferencial de recorrido que nos había dado r de t,
o R de teta, pues si usted lo quiere hacer la denominación estándar. Muy bien. Entonces, esto queda, finalmente nos va a quedar una R, una R y una R, una R3 que sale y pues cancelamos la potencia R2 de R y que nos va a quedar solo una potencia R en el numerador y va a quedar integral entre 0 y pi medio de coseno cuadrado de t, coseno de t, seno de t, de t. Ahora, para integrar esto, pues podemos usar esa identidad trigonométrica que mencionamos en la clase pasada, que es 1 más el coseno del doble de ángulo sobre 2, y ustedes saben que 2 seno coseno es el seno de 2 veces el ángulo, entonces esto queda seno de 2t sobre 2. Este medio y este medio que están en estas dos partes yo lo saco de una vez y me va a quedar en r cuartos, porque aquí tenía un medios también de comienzo, y va a quedar la integral de 1 que queda t, la integral de coseno de 2t queda seno de 2t sobre 2, y la integral de seno de 2t queda menos coseno de 2t sobre 2, evaluado entre pi medios, perdón, entre 0 y pi medios. Ahora, el seno de 2t pues queda seno de pi menos seno de 0 cuando hago esta parte acá. Bueno, esta da pi medios menos 0, queda en pi medios. Esto, el 1 medio lo tengo ahí, y esto evaluado arriba y abajo me va a dar 0 menos 0, o sea, no contribuye. Mientras que el coseno tengo el menos 1 medio y voy a evaluar esto arriba y abajo. En coseno de pi da menos 1 menos coseno de 0 que vale 1, entonces queda menos 1 da menos 2 multiplicado por 1 medio, menos 1 medio va a dar más 1. Yo voy a sacar un medio, digamos, acá de esto, va a poner un r octavos y va a quedar por pi más 2. Ahora, este resultado que hicimos para x, para la coordenada x del centro de masa, también sirve para la coordenada y por simetría. ¿Por qué por simetría? Porque mire que la densidad es simétrica en x y y. Si yo cambio el papel de la x por el papel de la y, da lo mismo. Y la figura también es simétrica en x y y. Si yo cambio, digamos, los papeles de la x y y, esta figura se ve igual. De manera que esa integral, pues da lo mismo. Entonces, el x barra y el y barra, pues darán lo mismo por simetría. Bien. Okay. Con eso culminamos esta sección. La parte B de la clase 21 está también a su disposición.